Bueno, bienvenidos a esta clase virtual número 8. En esta clase vamos a seguir avanzando en algunos conceptos, especialmente de trabajo, en lo cual nos van a permitir en una clase posterior definir el primer principio de la termodinámica. Es decir, vamos a ir agregando algunos conceptos a los que ya vimos en la clase anterior, en donde habíamos definido qué era un sistema, qué era el medio exterior, qué tipo de sistemas se podían presentar en termodinámica, y habíamos definido una cuestión muy importante, que los estados de los sistemas los definían los parámetros, siendo los parámetros propiedades intensivas o extensivas, de los cuales me están dando información o una propiedad particular de una magnitud particular del estado de un sistema. Por ejemplo, definíamos parámetros como presión, temperatura, volumen, masa, densidad, etc. Bueno, hoy vamos a empezar a entrar en el concepto de trabajo para poder llegar a definir el primer principio. Recuerden que vamos a ver, como ya lo habíamos anticipado desde el comienzo de la materia, esto que vivimos estudiando, ¿cierto? La termodinámica técnica, digamos, esta capacidad de transformar calor en trabajo y viceversa, trabajo en calor. Por lo cual vamos a necesitar definir unas cuestiones más puntuales respecto al trabajo. Nosotros hoy en la clase de hoy vamos a definir tres tipos de trabajo y vamos a arrancar recordando, ¿no es cierto?, cuando nosotros definimos las unidades para los dos sistemas de unidades que nosotros habíamos puntualizado, el sistema internacional y el sistema técnico, recordando la fórmula más elemental de trabajo, que es fuerza por distancia. Habíamos llegado reemplazando las unidades en estas dos magnitudes, que el trabajo en el sistema técnico tenía unidades de kilográmetros y que el trabajo en el sistema internacional tenía unidades de joule. Bueno, recordando esta cuestión de esta fórmula elemental del trabajo, que era fuerza por distancia, por desplazamiento, vamos a hacer como una especie de analogía a lo que sería un trabajo para, por ejemplo, un fluido que se está moviendo, digamos, o una cierta cantidad de sustancia que se está moviendo, y que es la que nosotros vamos a estudiar en un sistema termodinámico para ver después qué es lo que pasa con los intercambios de energía. Entonces, si nosotros para un cuerpo, por ejemplo, definíamos el trabajo como igual a una fuerza por distancia, podemos hacer la analogía en sistemas termodinámicos que digamos que la fuerza se reemplaza por una presión y que el desplazamiento a la distancia se reemplaza por una magnitud también, que es una dimensión elevada al cubo, que es el volumen. En definitiva, entonces digamos, un sistema termodinámico está realizando trabajo, digamos, está entregando o se le está realizando un trabajo sobre el mismo, exterior hacia el sistema, o el sistema puede estar entregando un trabajo hacia el exterior. Recuerden que a través de las paredes que separan el sistema del medio exterior del universo se pueden intercambiar ambos tipos de energía, desde calor hasta trabajo. Entonces, para un sistema termodinámico, digamos, estaría haciendo trabajo o se le estaría entregando trabajo cuando está venciendo fuerzas interiores o exteriores para vencer algún cierto desplazamiento de una cierta cantidad de sustancia. Por eso se dice que las máquinas térmicas son sistemas termoelásticos, es decir, realizan o toman trabajo a través de la variación de volumen de una sustancia por modificaciones en las presiones y en la temperatura. Por eso dicen sistemas termoelásticos, es decir, varían su volumen a costa de variar su presión y su temperatura, y después esas variaciones pueden estar entregando un trabajo o absorbiendo un trabajo. Por eso se dice sistemas termoelásticos. Entonces, la analogía entre trabajos, digamos, más vale sobre un cuerpo, trabajo físico, que era fuerza por distancia, en este caso nos involucraría la presión, por el cual a veces la masa tiene que vencer para poder desplazarse dentro de un sistema termodinámico, y el volumen, es decir, la cantidad de espacio que estaría ocupando esa masa que estamos estudiando. En este caso, por definir que depende, por ejemplo, la presión en este caso no depende de la masa, es un parámetro intensivo, pero el volumen sí depende de la masa, porque el volumen está definido por la cantidad de sustancia que está digamos, evolucionando, que estamos estudiando. El volumen sí sería un parámetro
extensivo, dependería de la masa, por lo cual el trabajo va a ser también un parámetro extensivo, va a depender de la cantidad de sustancia que estamos evolucionando, que estamos estudiando, que se está transformando. Por eso mismo, digamos, si digamos, no va a ser igual un trabajo necesario, por ejemplo, para comprimir una cantidad de un cierto gas, si tenemos 1 metro cúbico, que si tenemos, por ejemplo, 2 metros cúbicos para llevarlo específicamente a una condición dada para las dos cantidades de sustancia. Entonces ahí definimos que el trabajo es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de sustancia, y lo termina definiendo esto, que es en función de la presión y del volumen. Bueno, más o menos aclarado, y para que tengamos una analogía respecto a lo que sería llevar el concepto de trabajo físico que veníamos viendo o que ustedes habían visto por ahí en física, esta fórmula fuerza por distancia por el coseno del ángulo entre la fuerza y la dirección de desplazamiento, vamos a entrar a ver 3 tipos de trabajo. Nosotros vamos a definir, en este caso vamos a ver el primer principio de la termodinámica que vamos a definir en la próxima clase va a ser definido para un sistema cerrado. Es decir, un sistema por el cual no hay intercambio de sustancia o de masa entre el sistema y el medio exterior. Por lo cual es un trabajo que se realiza íntegramente dentro de las paredes, contenido dentro de las paredes que delimitan el sistema. Nosotros vamos a definir 3 tipos de trabajo, de los cuales 2 son externos al sistema. Por lo cual, estos 2 tipos de trabajo que son externos al sistema los vamos a retomar cuando ampliemos el concepto del primer principio de la termodinámica y lo veamos para sistemas abiertos. Recuerden la definición que dimos de sistema abierto, en donde había intercambio de masa entre el medio exterior y el sistema, y en particular vamos a ver cuando el movimiento o el intercambio de masa con el sistema se hace en forma permanente, es decir, está continuamente entrando masa al sistema, se transforma y sale del sistema, es decir, tiene un movimiento permanente constante de masa. Bueno, dicho esto, vamos a definir, por ejemplo, como primer trabajo, el trabajo de flujo. Fíjense, si nosotros vemos el dibujito, tenemos, por ejemplo, una tubería en el cual, para nuestro caso, vamos a estudiar una cierta masa unitaria, es decir, de 1 kilogramo masa, que debería vencer las presiones interiores del sistema, definido, digamos, en forma de esta figura por estas paredes, el cual debería estar venciendo la fuerza, la presión interior del sistema para poder entrar dentro del mismo. Entonces, yo, por ejemplo, podría decir que podría definir que la tubería por la cual está pasando, en este caso, vamos a estudiar gases y todos estos tipos de trabajo, vamos a hacer la aclaración que son para transformaciones reversibles. Recuerden, o si no, vean la clase anterior cuando definimos cuál era una transformación reversible. Volvemos a decir, vamos a estudiar transformaciones reversibles porque son los casos más ideales para poder hacer algún tipo de simplificaciones. Entonces, si yo puedo definir que tengo que hacer entrar al sistema cierta cantidad de sustancia, que para mi caso de estudio va a ser una masa unitaria igual a 1 kilogramo, en el cual está circulando por una tubería de sección S, digamos, del cual tendrá un diámetro que definirá una sección, para mí va a ser una sección S, y en función de esa cantidad de materia va a ocupar una cierta longitud sobre esa tubería. En función de la cantidad, digamos, la cantidad de materia me va a definir un volumen, y ese volumen, teniendo una cuestión fija, como ser la sección de la tubería que va a ser entrada al sistema, me va a definir una longitud. Por eso yo podría, a partir de esto, conociendo esto, definir que el trabajo de flujo va a ser igual a la presión, esta presión externa a la cual va a entrar, digamos, por la cual va a entrar al sistema, es decir, la presión que va a hacer que venza las fuerzas interiores, si las habría. Después vamos a ver adelante que, por ejemplo, si el sistema es un conjunto de un compresor, el conjunto cilindro-pistón, y está justamente en la etapa de expansión, o puede ser una máquina térmica con un motor de combustión interna, digamos, y estando también en la etapa de expansión, en este caso no debería vencer ninguna fuerza interior, porque justamente lo que se está logrando
dentro del cilindro en la etapa de expansión es una depresión, es decir, como una especie de un vacío mentiroso, pero como una especie de vacío, de una depresión. Entonces, en ese caso, directamente no hay ninguna presión a la cual vencer. ¿Por qué? Porque directamente la presión atmosférica va a hacer que esa cierta cantidad de sustancia entre al sistema. En este caso, a forma genérico, estaríamos hablando de otra cosa. Un sistema en el cual para mí tiene una cierta presión interna, por lo cual la presión externa que está sobre la tubería, para poder introducir esta cantidad de sustancia que me define un volumen dado por la sección y por la longitud que ocupa dentro de la tubería, va a tener una presión que va a vencer a la anterior y por ende va a ser introducida esta cantidad de sustancia dentro del sistema. Este trabajo para vencer las presiones interiores e introducir una cierta cantidad de sustancia dentro del sistema lo vamos a denominar trabajo de flujo. Para nosotros va a ser igual a la presión por la sección de la tubería por la longitud que estaría ocupando dentro de la tubería una cierta cantidad de sustancia que es la que va a entrar dentro del sistema. Esa cierta cantidad de sustancia puede estar definida en función del tiempo o, por ejemplo, si sería movimiento, digamos, estacionario, un movimiento permanente que está continuamente entrando o no. Puede ser que en ese momento yo ingrese esa cantidad de sustancia y no ingrese más sustancia al sistema. Por lo cual, en el caso sería solamente va a entrar esa cantidad de sustancia y se cierra el sistema y vuelve a ser un sistema cerrado. En este caso sería, entonces, ¿cómo puedo yo simplificar un poquito la fórmula? Sabiendo que la sección de la tubería, por el largo que estaría ocupando, por la longitud que estaría ocupando dentro de la tubería esa cantidad de sustancia, me definiría su volumen. La sección por la altura, o la distancia, o la longitud ocupada, es el volumen. Entonces yo puedo decir que la presión por el volumen total, la presión a la cual está ingresando esa sustancia al sistema, por el volumen que está ingresando, me estaría definiendo el trabajo de flujo. Lo vuelvo a escribir, trabajo de flujo, presión por volumen total, en sistema internacional va a ser kilográmetros. En sistema técnico va a ser kilográmetros, en sistema internacional va a ser en joule. Yo podría también estar definiendo el trabajo de flujo. Recuerden que esto es un trabajo externo, es desde el medio exterior al sistema, o puede ser viceversa, ¿no es cierto? Que el sistema tenga que vencer ciertas resistencias y que esté ante la posibilidad de que masa del sistema pase al medio exterior, o sea, o viceversa. Bueno, yo podría tranquilamente poner sobre la fórmula de trabajo de flujo el volumen total y me daría en kilográmetros. En este caso sería un trabajo total o neto, trabajo de flujo total o neto, pero también podría utilizar en la fórmula el volumen específico. Vamos a borrar un poquitito esto, recuerden que es trabajo externo. Vamos a recordar la fórmula de volumen específico. El volumen específico era el volumen de la unidad de masa, es decir, un volumen unitario, es decir, cuánto volumen ocupa una cierta cantidad unitaria de masa, es decir, por ejemplo, pueden ser metros cúbicos por cada kilogramo, puede ser centímetros cúbicos por cada gramo, etc. Es decir, volumen total por cada masa unitaria, es decir, volumen sobre masa. Entonces, yo podría utilizar dentro de la fórmula de trabajo de flujo presión por volumen específico. Entonces, al usar volumen específico, que tengo volumen sobre unidad de masa, la unidad del trabajo de flujo me daría en sistema internacional técnico en kilográmetros sobre kilogramos. En el sistema internacional me daría en joule sobre kilogramos. Y esto ya sería un trabajo total. Y esto podríamos definirlo, si es por unidad de masa, es trabajo kilográmetros por unidad de masa, podríamos definirlo como un trabajo unitario. Más que un trabajo unitario, podemos definirlo mejor así, un trabajo específico. Como lo es el volumen. El volumen es específico, la densidad también es una magnitud específica, el peso específico es una magnitud específica. Entonces, si nosotros tenemos la cantidad de trabajo por unidad de masa,
podemos definirlo como un trabajo específico. O sea, repitiendo, podemos usar volumen total o volumen específico. Recuerden también, volvemos a recordar ¿cómo se llama? Las relación que hay entre la densidad y el volumen específico. Vamos a recordarlo por acá, después lo borramos. Que la densidad es la inversa del volumen específico. Porque por ahí en los problemas puede aparecer la densidad como dato y no el volumen específico. Entonces, si yo necesito calcular un trabajo de flujo ahí, en ese caso el trabajo de flujo sería la presión sobre la densidad. ¿Por qué? Porque 1 sobre la densidad es volumen específico. Entonces, P por B o P sobre la densidad. Esto como una cuestión más aclaratoria. Bueno, definido el trabajo de flujo, que vuelvo a repetir, es un trabajo externo, vamos a definir el trabajo de sistema cerrado. Este sí es el que en una primera etapa y en la definición de lo que sería el primer concepto que vamos a dar del primer principio, es el que más vamos a utilizar. Como lo dice su nombre, es un trabajo que está definido dentro del sistema, que se realiza dentro del sistema, es decir, el trabajo necesario para hacer la propia transformación, en este caso del gas que vamos a estar estudiando. Vamos a arrancar prácticamente viendo esto. Vamos a estudiar una expansión de un cierto gas dentro de un conjunto cilindro-pistón. Es decir, yo tengo el cilindro, tengo el pistón que se puede desplazar dentro de ese mismo cilindro, y para mí el sistema está definido por esto, por el conjunto cilindro-pistón. Es decir, que las paredes que van a delimitar el sistema del medio exterior van a ser las paredes del cilindro. Yo lo tengo esquemáticamente así. Si yo estudio, por ejemplo, una expansión, es decir, estando lo que se denominaría en un compresor o en un motor de combustión interna en el punto muerto superior, es decir, cuando está en el máximo avance hacia la tapa de cilindros o hacia la tapa de válvulas, estando en esa posición, yo, por ejemplo, si vamos a estudiar el caso de una expansión, es decir, se está moviendo en este sentido el pistón, se va a estar moviendo para este lado. Yo, en este caso, por ejemplo, si estoy partiendo de un volumen menor y empiezo a desplazar el cilindro hacia la derecha, o sea, estaría aumentando su volumen, estaría disminuyendo su presión, por lo cual yo voy a definir que eso es una expansión. Si yo, por ejemplo, vamos a arrancar, como hicimos los otros días, estudiando un caso de una variación muy chiquitita del desplazamiento de ese pistón. Es decir, lo que se denomina matemáticamente un diferencial. Para mí, el diferencial de H, es decir, un infinitesimal movimiento del pistón, o sea, una variación muy chiquitita un desplazamiento muy chiquitito del pistón. Es decir, lo que estaría definiendo acá que sería como una microexpansión dentro del cilindro. Es decir, se ha desplazado tan pequeño que ha logrado hacer una expansión muy chiquitita. Entonces, yo podría decir que si yo quiero calcular el trabajo que se ha realizado, digamos, en este caso, que ha realizado el fluido, digamos, el gas que estoy estudiando sobre el mismo sistema, el trabajo de sistema cerrado, puedo definir que eso es igual a la presión por el diferencial de volumen. ¿Por qué diferencial de volumen? Esto no se asusten tanto, que ya lo vamos a ver geométricamente y que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo una sección, digamos, un cierto área definido por el pistón, y tengo ese desplazamiento infinitesimal. Si yo, por ejemplo, hago la sección por ese pequeño desplazamiento, ese movimiento tan chiquitito del pistón, yo tengo una variación de volumen, en este caso una pequeña expansión, una variación de volumen en el sentido de una expansión, pero como es diferencial, como es tan chiquitita, termina definiendo también un diferencial de volumen. Como es un diferencial de volumen, sería una variación muy chiquitita de volumen, me define también un diferencial de trabajo. Es decir, que lo que se ha producido ahí es un trabajo infinitesimal, un trabajo muy chiquitito. ¿Dónde lo puedo yo ver, por ejemplo, geométricamente? Y esto más allá, porque esto se resuelve con derivadas e integrales que no tenemos el alcance para resolverlo, por una cuestión de que todavía no lo han visto en análisis matemático.
yo por ejemplo voy a trasladar esta expansión a una gráfica presión-volumen. Si yo quiero por ejemplo definir que antes del desplazamiento el pistón, volvemos a recordar, se encontraba en el punto muerto superior o muy cerquita, pero ya en la carrera de expansión dentro del cilindro, yo podría definir que arranco de un estado que lo vamos a denominar, por ejemplo, M, y que ese estado, por ejemplo, tiene sus parámetros, como vimos. Por ejemplo, el volumen 1 y la presión 1. Es decir, a ese estado en el cual tenía una cierta presión y un cierto volumen antes de arrancar la transformación de la expansión, le adjudicaba esos parámetros. Y es decir, después de una transformación, de una expansión completa, yo puedo definir, por ejemplo, donde llegó al punto muerto inferior, donde se terminó de desplazar en el sentido de la expansión el pistón, llegó a un estado final que lo puedo denominar N. Y la expansión, genéricamente, yo la dibujo como una curva. Puede tener, ese tipo de curva va a depender de la función, digamos, una función de línea. Va a depender de cómo se da el trabajo. Pero nosotros vamos a graficarla ahora genéricamente así, como una curva que va desde M hasta N, en este sentido de recorrido de la flecha, que me está definiendo ese sentido de recorrido, que es una expansión. Porque vas desde un punto M que tiene presión mayor y volumen menor hacia un punto N donde el volumen ha aumentado y la presión ha disminuido. Al analizar ese comportamiento de los parámetros, en este sentido yo estoy diciendo que es una expansión. Si el sentido estaría marcado al revés, la flecha sobre la transformación, me estaría definiendo que es una compresión, al revés. Pero bueno, volvemos al caso de estudio, que es una expansión. Desde el punto M hasta el punto N, para mí va a ser la transformación completa, es decir, la expansión completa del gas dentro del cilindro. ¿Dónde vería yo esta cuestión de estudiar un pequeño desplazamiento del pistón, el diferencial de H? Yo lo puedo ver acá. Es decir, cuando yo muevo una parte muy chiquitita, vuelvo a repetir, se denomina infinitesimal o diferencial de desplazamiento del pistón, que me va a definir un diferencial de volumen, o sea, una variación muy chiquitita de volumen, yo lo puedo definir acá. Tomar una pequeña porción de esa expansión muy chiquitita y lo que termino es como tomar un pequeño segmento de esa transformación. Tomar una pequeña variación de volumen e irme hasta la curva donde me definiría la presión que es igual, que está, digamos, asociada a esa pequeña variación de expansión o variación de volumen. Por eso yo lo puedo definir en forma diferencial así, que si tomo ese diferencial de volumen me va a dar un diferencial de trabajo, es decir, un pequeño trabajo. Yo, para poder calcular el trabajo total desde M hasta N, ¿qué voy a necesitar hacer? ¿Cómo se resuelve matemáticamente? Yo lo voy a explicar, pero no hace falta, digamos, no nos enredemos tanto en esto porque después vamos a lograr, digamos, una cierta condición que no vamos a necesitar calcular integrales. Pero yo quiero que se queden con el punto de vista geométrico de esto, más que del punto de vista matemático, por el momento. Después, si podemos avanzar en análisis matemático, podemos ya verlo más desde la parte analítica. Pero quedémonos que es importante con este punto de vista geométrico. Si yo, por ejemplo, tengo calculado ese pequeño diferencial de trabajo, esa pequeña porción de trabajo que ha realizado la expansión, yo sí necesito calcular todo el trabajo de expansión que ha realizado el fluido dentro del cilindro desde el punto M hasta el punto N, se resuelve a través de una integral, es decir, empezar a tomar diferenciales de volumen, tomar tantos diferenciales, tantos segmentos chiquititos de variaciones de volumen como sea necesario para llegar a obtener el trabajo total. Es decir, digamos, geométricamente es como dividir en mucha cantidad de diferenciales de volumen y calcular ese diferencial de trabajo y después sumarlos todos. Es decir, yo estaría tomando segmento por segmento, calculando cada uno de más cantidad de diferenciales pueda calcular, digamos, o tener, más preciso va a ser el cálculo del trabajo. Pero eso lo resuelve justamente la integral.
digamos, si yo sumaría cada uno de los segmentos que voy dividiendo en diferenciales de volumen, voy a obtener el trabajo total. Esa es la cuestión, digamos, que me interesa que quede como concepto geométrico de lo que sería. Entonces, para poder hacer esto, lo resolvemos a través de una integral. Como que el trabajo de sistema cerrado, es igual a la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 de la función, digamos, de hacer el producto continuo de la presión por el diferencial del volumen. Esta es digamos, la definición genérica de trabajo de sistema cerrado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué va a hacer matemáticamente esa función? Justamente integrar, o significa sumar. Sumar toda la cantidad de segmentos que yo podría tomar de diferencial de volumen para obtener el trabajo total, en este caso de expansión, desde M a N. ¿Y por qué se usa una integral? Porque el trabajo vamos a definirlo como una función de línea, o sea, no es una función de estado. Una función de estado es aquella, vamos a ver más adelante ejemplo, es aquella en el cual depende solamente de los estados iniciales y finales en este caso, de los parámetros iniciales y finales. No depende de qué es lo que ha pasado al medio de la transformación. Eso sería en el caso de una función de estado, pero el trabajo no es una función de estado. El trabajo es una función de línea. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, podría tener una transformación que es una recta, podría tener una transformación que es una curva así, podría tener una transformación que es una curva así. Entonces, no va a ser igual, por ejemplo, teniendo justamente los mismos estados, ¿no es cierto? M y N. O sea, no va a ser el mismo trabajo para esta transformación o para esta transformación. ¿Por qué? Porque los estados iniciales y finales son los mismos. Los estados finales, iniciales son los mismos. Pero la forma en que se ha llevado en este caso la transformación no ha sido la misma. Entonces ahí es donde defino que el trabajo es una función de línea. Y depende de la forma. Depende geométricamente de la forma de la curva. Bueno, por eso mismo yo lo tengo que definir sí o sí en función de una integral. Lo tenemos que enseñar así, digamos, no nos queda otra, digamos, definir una función de una integral porque es una función de línea. Depende de cómo se ha realizado, de la forma en que ha ido cambiando los parámetros en cada uno de los sucesivos instantes que se ha llevado a la transformación. Como nosotros no vamos, digamos, no se va a presentar el caso de que haya algún problema en donde tengamos que resolver una integral, se va a dar la condición, seguramente digamos, casi todos, donde tengamos que calcular algún trabajo de sistema cerrado, se pueden dar dos. En principio vamos a ver una primera condición, después más adelante vamos a ver, cuando veamos sistemas abiertos, que se puede dar otra condición en donde esta fórmula puede cambiar. En el caso, si la presión es constante, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá y yo después lo vamos a borrar. Si vuelvo a graficar en un diagrama presión-volumen y yo digo que ha habido una expansión a presión constante, aunque suene errado, se puede dar esa condición de que la expansión sea a presión constante, como sería el caso, por ejemplo, dentro de un conjunto pistón-cilindro. Si yo lo estudio en forma ya más ideal, en el caso que estaría siendo la expansión, o digamos la admisión, en un tiempo de admisión de un motor, digamos, está variando el volumen, pero la presión idealmente, o digamos a fines ideales, se mantendría constante, que sería en este caso la presión atmosférica a la cual está ingresando el fluido dentro del cilindro. Eso sería un clásico ejemplo de una expansión a presión constante. Yo si la tendría que graficar, por ejemplo, si esa presión constante no variaría en función de la variación de volumen, entonces sería una recta paralela al eje de los volúmenes. Entonces, para mí la transformación de expansión Mn estaría, en este caso, representada con este tipo de figura. Entonces, si yo quiero, digamos, si se daría la condición de la presión constante,
la fórmula de trabajo sistema cerrado, si la presión es constante, matemáticamente van a ver cuando analicen integrales que puede salir fuera de la integral y integrar, digamos, hacer las sumatorias de distintos diferenciales de volumen es igual a la variación de volumen. Es decir, que el trabajo de sistema cerrado para la condición de presión constante, que es lo que se va a dar para nuestros cálculos, va a ser igual a P por delta B. P por delta B. Es decir, trabajo de sistema cerrado es igual a P por volumen 2 menos volumen 1. Al igual que el trabajo de flujo, también si uso, en este caso las unidades van a ser kilográmetros, y si uso volumen específico va a ser kilográmetros sobre kilogramos. También puedo usar para calcular trabajo de sistema cerrado volumen total o volumen específico. Fíjense que se simplifica bastante si la condición es a presión constante, que es lo que se nos va a dar. Pero no quiero que pierdan de vista esto, digamos, que lo define una integral porque el trabajo es una función de línea, depende de cómo se realiza la transformación, y geométricamente es esto, es hacer la sumatoria de infinitos diferenciales de volumen tomados desde el punto inicial de la transformación al punto final de la transformación. Por eso integra entre volumen 1 y volumen 2. Entonces, fíjense que si queremos seguir haciendo un análisis geométrico, yo diría que si estoy integrando estos diferenciales de trabajo, esa presión por diferencial de volumen que me estaría dando este segmento, si yo estoy sumando todos los segmentitos diferenciales que he tomado, puedo definir que el trabajo del sistema cerrado geométricamente lo define el área encerrada bajo la curva. Esto también quiero que se queden con la importancia de esto, que geométricamente el trabajo del sistema cerrado es el área encerrada por debajo de la curva y la variación del caso del volumen. Sería entre B1, M, N, B2. O acá lo que yo acabo de poner. El área M', M, N, N' es el trabajo del sistema cerrado, que es lo que termina dando el resultado de la integral. Fíjense que si yo lo veo si la transformación es a presión constante, queda también geométricamente es exactamente lo mismo, es el área encerrada entre la transformación y el eje de los volúmenes. Y fíjense que acá es más fácil ver por qué llegamos a esta fórmula de presión por delta B, porque termina siendo en este caso el área de un rectángulo, digamos, el lado, uno de los lados del rectángulo, que sería la coordenada presión, por el otro lado del rectángulo del área encerrada bajo la curva, que sería la diferencia entre B2 y B1, delta B. Acá geométricamente se ve mejor. Digamos que el área encerrada bajo la curva es el trabajo de sistema cerrado. Bueno, una cosita más que vamos a empezar a introducir para después llegar a definir bien primer principio, esto lo vamos a borrar. Vamos a analizar a ver qué pasa si en este caso vamos a estudiar digamos, qué pasa con la variación de volumen, si es una expansión o si es una compresión. Si por ejemplo, creería que se ve bien ahí, sí. Si el volumen 2 es menor que el volumen 1, si el volumen 2 es menor que el volumen 1, ¿y qué pasa si el volumen 2 es mayor que el volumen 1? Si el volumen 2 es mayor que el volumen 1, estamos hablando de que esa diferencia, volumen 2 menos volumen 1, vamos a poner acá, entonces, volumen 2 menos volumen 1 va a ser positivo, porque el volumen 2 es un número mayor que el volumen 1. Va a ser positivo. Va a ser positivo. Por ende, el trabajo L va a ser positivo. Acá vamos a empezar a entrar a ponerle, vamos a entrar en una convención de signos, porque después vamos a ver qué pasa con el calor cuando definamos primer principio.
pero ya vamos a empezar a definir ahora signos al trabajo. Si el volumen 2 es menor, acá es mayor que el volumen 1 y acá es menor. Si el volumen 2 es mayor que el volumen 1, la diferencia B2 menos B1 es positiva, el trabajo es positivo y esto sería una expansión del gas que estamos estudiando. Es lo que terminamos de ver. Aumenta el volumen, disminuye la presión, es una expansión y el trabajo va a ser positivo. Si el volumen 2 es menor que el volumen 1, entonces el delta B, volumen 2 menos el volumen 1, va a ser negativo, por lo cual el trabajo va a ser negativo y en este caso corresponde a una transformación de compresión. A una transformación de compresión. Visto esto entonces, si yo lo quiero completar en este caso, si es una expansión, este trabajo encerrado geométricamente bajo la curva va a ser un trabajo positivo. Va a ser un trabajo positivo. Bueno, no me quiero olvidar de nada, pero más o menos, hasta ahí estaría más o menos explicado lo que sería un trabajo de sistema cerrado. Trabajo que se da dentro del sistema. Esto es un trabajo dentro del sistema cerrado, dentro del sistema. Se produce la transformación dentro del sistema. Vimos a que es igual, matemáticamente, la condición que se dé a presión constante en que se transforma la fórmula, y lo que me interesa es eso, que se queden geométricamente ustedes a qué es igual. ¿Por qué es una integral? Porque depende que el trabajo es una función de línea, y que la integral lo que hace es sumar infinitos diferenciales para obtener el trabajo total, que geométricamente es el área encerrada bajo la curva. Podemos tener el caso que el trabajo sea positivo para una expansión o negativo para una compresión. Vamos a ver después que si el trabajo es positivo, es un trabajo que el sistema está entregando hacia el medio exterior, y si el trabajo es negativo, que sería en el caso de una compresión, es trabajo que el medio exterior tiene que hacer ingresar dentro del sistema para que se produzca la transformación. Bueno, avanzamos un poquitito y terminamos con el tema de trabajo. El tercer tipo de trabajo es el trabajo de circulación. Este trabajo de circulación también, digamos, el concepto sería como un trabajo neto externo, un trabajo total externo. Este tipo de trabajo se comprende de tres términos, justamente de los dos tipos de trabajo que vimos anteriormente, del trabajo de flujo y del trabajo de circulación. ¿Y por qué digo que es un trabajo total externo? Porque es en el caso, digamos, que se daría en las máquinas térmicas, en los compresores, en los motores de combustión interna, etc. Es decir, el trabajo total que yo voy a obtener, por ejemplo, en un compresor, yo voy a tener que brindarle al sistema para poder hacer el trabajo de compresión. En un motor de combustión interna va a ser el trabajo, porque digamos yo en un motor de combustión interna estoy quemando combustible, o sea, energía térmica, para transformarla en trabajo. En este caso va a ser el trabajo que me entregue el motor después de haber hecho todo el ciclo de transformaciones. En el compresor va a ser al revés, va a ser trabajo que a través de un motor eléctrico tenga que incorporar sobre el sistema para realizar el trabajo de compresión y tener trabajo mecánico latente dentro de un cilindro con un gas comprimido. Entonces se constituye de los otros dos tipos de trabajo, y es un trabajo total externo que se da en estos casos que decíamos: máquinas térmicas como compresores y como motores de combustión interna. ¿A qué es igual el trabajo de circulación, que lo vamos a denominar como trabajo de L sub C, trabajo de circulación? Igual al trabajo de flujo 1 más el trabajo de sistema cerrado menos el trabajo de flujo 2. Fíjense, si nosotros vamos a estudiar, volvemos al tema de que este trabajo es aplicable a máquinas térmicas, es decir, yo voy a tener un trabajo de flujo, que es trabajo para hacer ingresar una cierta cantidad de sustancia al sistema. Este trabajo de flujo va a ser positivo, porque en este caso va a ser una expansión, por eso queda sumando acá. Y en este caso sería el trabajo para ingresar
estamos hablando de un sistema, en este caso un sistema con movimiento de masa, ¿no? Porque estamos hablando de trabajo externo. Trabajo para ingresar masa al sistema. Volvemos al caso del compresor, es decir, trabajo de expansión, digamos, en el movimiento de expansión del cilindro, va a tomar trabajo, digamos, el medio exterior, va a ser, perdón, el medio exterior va a hacer trabajo sobre el sistema a través de esa expansión, digamos, ingresando sustancia al medio. Le tengo que sumar el trabajo de sistema cerrado, que es el trabajo que se va a dar dentro del sistema, en este caso si estamos hablando de un compresor, para hacer la compresión, digamos, para transformar y bajar digamos, el volumen y aumentar la presión del flujo dentro del sistema. En este caso sería trabajo para comprimir, trabajo para comprimir, y le voy a restar, y se le resta el trabajo de flujo, que es trabajo negativo, porque el mismo sistema lo va a tener que entregar o sacrificar para poder evacuar la masa del mismo, por eso se resta trabajo para expulsar la masa del sistema. Sumando el trabajo necesario para, digamos, el trabajo positivo que entrega el medio para ingresar la masa al sistema, el trabajo de sistema cerrado que es para la transformación del mismo, y restándole el trabajo que va a sacrificar o gastar el sistema para expulsarlo del mismo, yo tengo lo que nosotros denominamos como trabajo de circulación. Vamos a borrar un poquitito esto. Si nosotros lo queremos hacer más numéricamente, podríamos reemplazar a lo que es igual. El trabajo de circulación a que era igual el trabajo de flujo a presión por volumen. En este caso, que sería para un estado 1 o para unas condiciones iniciales, sería presión 1 por volumen 1. Recuerden que también puedo usar volumen específico y el trabajo me va a dar en un trabajo específico, digamos, trabajo sobre unidad de masa, más el trabajo de sistema cerrado, vamos a reemplazar por su fórmula genérica, la integral entre el volumen 1 y el volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen, y le restamos el trabajo de flujo 2, es decir, la presión por el volumen en las condiciones de final o de salida. En este caso sería P2 por volumen 2. Esto sería la fórmula genérica de trabajo de flujo. Fíjense que también nosotros no vamos a usar nunca una fórmula donde haya que integrar. En el caso que la presión sea constante, esa fórmula de trabajo de sistema cerrado se transforma en P por delta B. Si la condición sería presión constante, pero por el momento nosotros la expresamos en forma genérica así. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a tratar de volver a ver geométricamente a qué es igual esto, para que nos quede, digamos, para que no nos quede tan complicado y imbrincado en la cabeza esta forma analítica, sino que como no podemos resolver las integrales, por lo menos que sepamos geométricamente cómo se ubica esto. Si nosotros volvemos, esto total ya se pueden volver para atrás del video, así que puedo hacer un poquito más de lugar y ya con esto terminamos. Si yo, por ejemplo, ahí tengo definido que el área bajo la curva, por lo que me da el sentido geométrico de la integral, es el trabajo, en este caso, del sistema cerrado. Yo podría, dentro de ese mismo gráfico, poder ver geométricamente dónde está localizado el trabajo de circulación. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, que el producto de P1 por B1, producto de P1 por B1, me estaría encerrando un cierto área también. Digamos, podemos geométricamente decir que es un área de un rectángulo, del cual un lado es la presión y el otro lado es el volumen 1. Entonces, yo puedo saber y dibujar que el trabajo de flujo 1 es lo que yo estoy pintando acá en rojo. Ese área encerrada en ese rectángulo es lo que a mí me define el trabajo de flujo 1.
El trabajo de sistema cerrado lo terminábamos de explicar antes, área encerrada bajo la curva y el eje de los volúmenes. Y si yo quiero graficar dónde estaría ubicado el trabajo de flujo 2, tendría que buscar dónde estarían ubicados la presión 2 y el volumen 2. Yo tengo acá en este caso, esto sería la presión 2 y el volumen 2. Entonces el área encerrada entre la presión y el volumen 2, geométricamente me estaría definiendo el trabajo de flujo 2. Entonces yo lo que voy a rayar en vertical, acá es el trabajo de flujo 2. Entonces esto es trabajo de flujo 2. Lo que grafiqué en forma oblicua en rojo es trabajo de flujo 1. Lo que grafiqué y rayé en forma oblicua negra es el trabajo del sistema cerrado. Fíjense, estos dos son positivos, o sea, se están sumando, y le estoy restando el trabajo que el sistema pierde para poder expulsar la masa del mismo. O sea que a toda esta área le tengo que restar geométricamente el área correspondiente al trabajo de flujo 2. Toda esta área acá. Por lo cual, yo puedo decir que mi trabajo de circulación geométricamente está dado en el área encerrada bajo la curva, pero ya no con el eje de los volúmenes, sino con el eje de las presiones. ¿Por qué? Porque pude dibujar un trabajo de flujo 1, un trabajo de sistema cerrado, un trabajo de flujo 2. El trabajo de flujo 2 está restando, por lo cual me elimina ese trabajo positivo y me termina definiendo un área. Entonces, el área que estaría encerrada, lo que estoy dibujando acá, lo que sería, vamos a hacerlo como una especie de resumen. Entonces el área P1, M, N, P2, ese área me estaría definiendo el trabajo de circulación. Fíjense que ya no es sobre el eje de los volúmenes, sino es sobre el eje de las presiones. Entonces, todo este área es el trabajo de circulación. Trabajo de circulación. Entonces ya, si geométricamente lo puedo definir así, puedo hacer el camino inverso. Antes habíamos visto la integral y dónde lo veía geométricamente. Ahora hicimos el camino de verlo geométricamente. Entonces podríamos plantearlo como en forma analítica o en forma integral. Entonces podría decir que el trabajo de circulación, que era igual al trabajo de flujo más el trabajo de sistema cerrado menos el trabajo de flujo 2, podría decir que el trabajo de circulación es la integral ahora entre P1 y P2 de el volumen por el diferencial de presión. Y así podría, lo que vimos geométricamente, podría pasarlo a una integral. Pero esto, me vuelvo a repetir, me interesa más que lo vean geométricamente, ya que no podemos resolver una integral que nos quede geométricamente como lo puedo ver en un diagrama de transformación presión-volumen. Bueno, creo que no me estoy olvidando de nada. Sí, agrego una cosita más, hay bastante teoría esta semana. Vamos a agregar una cosita más solamente. No, vamos a dejarlo ahí. En el próximo, vamos cuando entremos ya a definir el primer principio, pues nos quedaría definir trabajo para un ciclo. Acá vimos trabajo para una transformación. Nos quedaría definir, pero es muy sencillo, cómo sería el trabajo en un ciclo y la característica de un trabajo en un ciclo de máquina frigorífica y un ciclo de máquina térmica. Bueno, recuerden las formas de contacto para cualquier consulta. Muchas gracias.